Voy a hablar de los pacientes ideales, no voy a hablar de los grises, de los pacientes complicados, solamente los pacientes ideales, aquella coartación de aorta sin CIB, interrupción de arco aórtico con CIB, que la que se asocia al 95% de los casos, como dijo el doctor Porto. Voy a hablar de tratamiento quirúrgico de estenosis aórtica y la valvuloplastía con balón de la estenosis pulmonar. Eh, con respecto a las patologías del arco aórtico, quería empezar aclarando que durante el procedimiento quirúrgico requerimos nosotros presión invasiva en el brazo derecho, es decir, tener un catéter en la arteria radial para poder medir las presiones durante el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué claro esto? Porque es muy importante para neonatólogos y enfermeros que trabajan en neonatología de tratar de no invadir ese brazo, pues si no es muy difícil para nosotros realizar el procedimiento. Ahora lo voy a explicar bien. Dependiendo del tipo de patología, se realiza con circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea. Y como dijo el doctor Porto, la CIB es la patología asociada más frecuente, 40% en la aorta y un 95% en interrupción de arco aórtico. No vamos a hablar de anillos vasculares en este curso, quizás el año que viene. Con respecto a la coartación de aorta, se puede asociar hipoplasia al arco aórtico. Que se asocia a hipoplasia al arco aórtico no significa que se haga por esternotomía, ya que la gran mayoría se hace por toracotomía posterolateral izquierda. Hay algunos centros que cuando tienen hipoplasia del arco aórtico, cuando es muy chico ese arco, lo hacen por esternotomía con circulación extracorpórea, pero la gran mayoría de los centros lo hace por toracotomía posterolateral izquierda, sin circulación extracorpórea. Si se asocia a CIB, un solo tiempo quirúrgico, lo puse en el signo de pregunta, ya que en la gran mayoría de los centros mundiales se hace en un solo tiempo quirúrgico con circulación extracorpórea, por esternotomía, pero hay muchos artículos en la actualidad que lo realizan o en dos tiempos quirúrgicos, ya sea resolver la coartación por toracotomía y hacer un cerclaje y resolver en un segundo tiempo esa CIB, o en un mismo acto quirúrgico resolver la coartación de aorta por toracotomía posterolateral y luego por esternotomía el cierre de la CIB. Eh, los grandes centros de Estados Unidos, Pittsburgh, Boston, lo hacen en un solo tiempo quirúrgico con muy buenos resultados. Y hablando solo de coartación de aorta sin CIB, la mortalidad es muy baja, es menor al 2%. Esto la puse para aclarar por qué es lo que necesitamos nosotros la presión del brazo derecho. Para realizar la cirugía, nosotros colocamos un clamp en la aorta transversa, no sé si se ve el mouse, para evitar para resolver la zona de la coartación, y un clamp en la aorta descendente, dejando solamente flujo hacia el tronco brachiocefálico, a la carótida derecha y a la subclavia derecha. Y durante ese momento de clampeo, solamente la presión está en el brazo derecho del paciente. Por eso necesitamos solo brazo derecho para medir presiones. Y es tan importante que lo dejen sin invadir. Esto es una coartación de aorta por toracotomía posterolateral izquierda. Ahí se ve la aorta descendente, el ductus y los vasos del cuello. La aorta en azul, la aorta transversa, que es chica, y la aorta descendente, ¿sí? Ductus en rosado, subclavia izquierda, carótida izquierda y tronco cefálico. Ten en cuenta que la cabeza está en la parte inferior de la pantalla y los pies arriba. El paciente está en decúbito lateral derecho. Y una vez resuelto, la aorta queda tubular sin ninguna obstrucción. Se reseca la zona de coartación y del ductus por completo. Hay varias técnicas quirúrgicas de coartación de aorta. Hay algunas técnicas quirúrgicas que descuelgan la subclavia izquierda para usarlo con un flap. Eh, Casi ni se usa hoy en día. La más usada es la término terminada ampliada, que es la que estoy explicando ahora. Lo aclaro esto porque hay pacientes que se resolvieron así, no tienen presión en el brazo izquierdo y después tienen cortada la subclavia izquierda. Con respecto a complicaciones quirúrgicas y solo quirúrgicas, durante la cirugía podemos tener un descenso brusco de la saturación, hemorragia y arritmia. Por supuesto, si desciende mucho la saturación, podemos tener las arritmias. Este descenso de la saturación es porque plegamos el pulmón izquierdo por completo, y está el paciente ventilando con un solo pulmón. Y las hemorragias, tanto durante el cierre del ductus o una vez que liberamos los clamps, nosotros, esto es para más que nada para las instrumentadoras, nosotros usamos suturas muy delicadas y en los pacientes de 3 kilos se usa, a mí me gusta mucho 7 ceros, 175, que el tamaño de la aguja es igual que la sutura,
pero también se puede usar 6.0 BB1, que es una aguja chica, para evitar esas hemorragias después de resolver esa coartación. Y con respecto al posoperatorio, la recuartación o coartación residual es una de las complicaciones más frecuentes, y más si se resuelve en etapa neonatal. Quilotórax es una complicación que cuando se presenta puede ser de fácil solución o de muy difícil resolución, pacientes que pueden requerir ayuno durante mucho tiempo. Lesión del nervio laringio recurrente. En toda patología que estamos alrededor del ductus puede surgir la lesión del nervio laringio recurrente. Recordemos que dentro del arco aórtico transcurre el bronquio fuente izquierdo, y cuando nosotros resecamos una porción de la aorta y la volvemos a anastomosar, puede quedar comprimido ese bronquio fuente, generando una atelectasia del pulmón izquierdo. Y la complicación más temida es la paraplegia. Nosotros durante la cirugía lo hacemos con el paciente en hipotermia, para prevenir el daño neurológico. Igualmente los tiempos de clampeo tienen que ser rápidos, menores a 40 minutos, para evitar la paraplegia. Es muy raro neonatos, menor al 1%, muy raro neonatos, o sea, más en pacientes más grandes. Con respecto a interrupción del arco aórtico, se resuelve siempre en etapa neonatal, como dijo el doctor Porto. La más frecuente es la tipo B, es decir, que la interrupción se produce entre la subclavia izquierda y la carótida izquierda. 95% asociada con CIB, es decir, que toda se resuelve con circulación extracorpórea y por esternotomía. Y no es una CIB común, es una CIB con un desplazamiento posterior, como se ve acá en el video. Eso puede generar una estenosis de la aorta al momento de realizar la cirugía. Por ejemplo, si nosotros realizamos el cierre del CIB normalmente, podemos generar una obstrucción en el tracto salida del ventrículo izquierdo, ya que el septum se desplaza hacia atrás. No voy a hablar de qué cirugía se puede realizar en este caso, es una cirugía muy compleja. Ya se puede realizar una cirugía de Yasui, o son cirugías muy complejas que no voy a hablar. Voy a hablar del paciente ideal, que se realiza el cierre de CIB y reparación del arco aórtico en un solo tiempo quirúrgico por esternotomía. Se colocan dos cánulas, pues está interrumpida la aorta, una en la aorta ascendente y otra en el ductus, y dos cánulas venosas, dos cánulas arteriales y dos venosas. Luego se realiza la anastomosis terminolateral, y actualmente se amplía con un parche de pericardio la aorta transversa. El cierre de CIB, como lo dijo el doctor Vázquez en el seminario anterior, es habitualmente por la aurícula derecha, como si fuese una CIB perimembranosa. Con respecto a las complicaciones quirúrgicas, durante la cirugía, por supuesto, la hemorragia, que está en todas nuestras cirugías, se puede producir la lesión de la válvula aórtica al momento de la cierre de CIB, o disfunción ventricular, inclusive puede llegar a requerir ECMO los clampeos muy largos. Y con respecto al posoperatorio, coartación de la zona de anastomosis, más que nada entre la zona de la aorta transversa, la unión de la aorta transversa con la aorta ascendente. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es una de las causas más frecuentes de reoperación de estos pacientes. Bloqueo AB al momento del cierre de CIB. Nosotros, en la gran mayoría de los pacientes que hacemos con cirugía extracorpórea, le colocamos cables de marcapasos temporarios epicárdicos, que después se retiran los pocos días y no tiene ninguna arritmia. CIB residual, por supuesto, y la lesión del nervio laringio recurrente. Con respecto a la estenosis valvular aórtica, como dijo el doctor, está muy discutido la valvuloplastía aórtica con balón versus valvulotomía quirúrgica. Tiene similares resultados. Sí tiene mayor índice de reintervención la valvuloplastía aórtica con balón que la valvulotomía quirúrgica, y generalmente esa reintervención es de tipo quirúrgica, ya sea reemplazo aórtico o reampliar esa estenosis que quedó. Esto sería un video de reparación de una estenosis aórtica, que es una aorta bicúspide. Ahí se ven los dos senos coronarios, el izquierdo en rojo y el derecho en azul. Voy a volverlo, me parece que se pasó muy rápido. ¿Sí? Ahí tenemos seno el coronario derecho, el izquierdo en rojo y el derecho en azul, en el RAFE en la línea negra, y acá está la imagen a la derecha abajo. Lo que se realiza es la comisurotomía por el lugar del RAFE. Hay que tener en cuenta que nosotros en la cirugía podemos abrir exactamente en esa zona. La valvuloplastía por balón generalmente rompe la zona más delicada de la válvula, que no es el RAFE, lo cual puede generar insuficiencia. Y se reseca toda la zona mixomatosa de la válvula para que coapte bien.
Lo voy a pasar porque es un video muy largo. Y con respecto a la estenosis valvular pulmonar, prácticamente no tenemos lugar nosotros los cirujanos. Sí le entramos cuando no se presenta hemodinamia en el centro o es inefectiva la valvuloplastía con balón. Es una cirugía muy sencilla, con baja mortalidad. Lo que se hace, se abre la arteria pulmonar y se hace la comisurotomía a través de la arteria pulmonar. Inclusive se puede colocar una sola cánula venosa y una cánula aórtica y se puede llegar a hacer hasta sin clampeo. Es mejor tolerada una insuficiencia pulmonar que una estenosis pulmonar residual. Esto, más que nada, no estamos adelantando para Falot, pero es muy bien tolerada la insuficiencia pulmonar por la hipertrofia que tiene ese ventrículo derecho. Tengo la misma imagen que puso el doctor Porto, solamente señalando las partes del... Tenemos el aorta, este es el tracto de salida ventrículo derecho, el plano valvular pulmonar, se coloca un balón y se dilata la válvula. Estos pacientes suelen quedar con insuficiencia, pero son muy bien toleradas.